La civilización atlante y lemuriana disponían de tecnología avanzada, ambas con capacidad aérea. Las pirámides atlantes estaban distribuidas por toda la civilización. La función principal era de proveer de energía libre a las ciudades. Eran ni más ni menos que reactores de energía punto cero. Todas las ciudades formaban, y aún forman, pero en estado decadente y de muy poca energía, una estructura energética como una cuadrícula energética que envolvía el planeta con la función de proveer de energía eléctrica libre y sin cables, como principio de Tesla o energía punto cero, aunque también son o eran portales y centros de ampliación de conciencia, como aumentadores de energía psíquica, facilitadores de viajes astrales, especialmente para chamanes y curanderos, por razones religiosas como para comunicarse con sus entidades y todo lo que está en el más allá. Algunas pirámides solo tenían la intención de ser condensadores de energías sutiles y no eléctricas, es decir, no todas las pirámides tenían la función de generar energía eléctrica útil. A diferencia de las pirámides construidas por las razas de la Federación, como, por ejemplo, las pirámides de Giza, que utilizaban el agua como conductor de polaridad interna, las pirámides de Mesoamérica y otras pirámides atlantes usaban mercurio como potencializador de diferencial de carga, por su alta plasticidad de transmisión eléctrica. En cambio, la civilización lemuriana utilizaba principalmente pirámides de base agua, por su clara influencia con razas de la Federación en aquella época. Las pirámides atlantes estaban equipadas con estructuras con canales, donde circulaban grandes cantidades de mercurio líquido, usando parte del principio de polaridad entre el cielo y la tierra, polaridad eléctrica. Como saben, las nubes y la atmósfera tienen una carga eléctrica y el suelo tiene otra. Cuando se carga demasiado una polaridad, se crea una chispa, porque la electricidad busca tierra creándose un rayo. Una pirámide no es más que un sistema para canalizar el diferencial de carga entre la atmósfera y la tierra, de forma continua y controlada para proveer una corriente usable para aparatos eléctricos y luz en general. Por ejemplo, la pirámide de Chichén Itzá era un reactor punto cero, con base mercurio, con portales como uso alterno, con ligas al sol especialmente. El mercurio era exportado de refinerías que se encontraban fuera del planeta. No puedo saber el punto exacto de esas refinerías, solo puedo decir que estaban, por lógica, en las constelaciones de Orión y de Draco, de donde provenían los reptiles. Pero no de un solo planeta, sino de incontables, pues toda la región estaba, y aún está, llena de razas reptiles. Y nótese que muchas razas llamadas reptil o reptiles no necesariamente son base reptil, sino que solo tienen aspecto reptil. Algunas parecen reptiles, pero en realidad son mamíferos. Volviendo a las refinerías, no es que se caracterizaran por ellas precisamente, sino que como civilización interestelar necesariamente tenían algún tipo de industria que lo respaldara en el proceso, como pasa con cualquier otra civilización interestelar, ya que no pueden fabricar sus naves de la nada. Tienen que tener sus medios de producción, fábricas de partes de nave, astilleros y todo eso. No pueden manifestar una nave con el pensamiento, no están a ese nivel de avance de conciencia. Sí se puede manifestar una nave con el pensamiento desde necesidades muy altas, claro, pero, como he dicho antes, si puedes manifestar una nave con el pensamiento, no necesitas una nave. Así que el mercurio lo traían a la Tierra a través de portales o con naves primitivas que usaban portales estelares como medio de trascender grandes distancias. Portales mayormente naturales en el espacio, como los soles, o los que se encuentran en planetas grandes como en Saturno, pero también artificiales pequeños, como portales portátiles o casi portátiles. Solo como ilustración, son así o muy parecidos a estos de Stargate. El mercurio lo minan en planetas o asteroides. Luego lo refinan para quitarle impurezas y lo vuelven de grado eléctrico. Pero aún tiene más usos. Como es un metal pesado, se puede enriquecer, como se enriquece el uranio para luego ser usado en una planta nuclear. En la Atlántida también había centrales nucleares que funcionaban con uranio, pero estaban principalmente para uso armamentista. El mercurio enriquecido en la Tierra se le llama mercurio rojo. Si giras ese mercurio a alta velocidad, como en una turbina, y le pasas gran cantidad de energía eléctrica a través de él, causará un vórtice electromagnético toroidal con propiedades de cancelación de gravedad.
Claro que se necesita un control de frecuencias gravitatorias específicas para controlar efectivamente dichas propiedades antigravitatorias del mercurio rojo. Sin control de frecuencias, solo una parte de la energía atravesando el aparato que contiene el mercurio rojo. Se aplicará a cancelar la gravedad. El resto es energía de sobra y es peligrosa, ya que es mucha. Esto es porque en desorden todo el aparato antigravitatorio que contiene mercurio emitirá una gama de frecuencias aleatoriamente y solo se notará el resultado de cancelación de gravedad cuando por casualidad coincide alguna frecuencia transmitida por el aparato con la frecuencia de la gravedad en donde se encuentra dicho aparato. Si se sabe la frecuencia específica de la gravedad exterior al aparato, se puede mover la frecuencia emitida por dicho aparato a la específica para cancelar la gravedad con una eficiencia del 100% y con un consumo de energía mucho menor, de forma segura y controlada, como se hace en una nave espacial. Estas lecturas dependen de los sensores de gravedad que tienen las naves. Los sensores le indican las propiedades de la gravedad al ordenador de la nave que hace los cambios en las turbinas. Según Wikipedia, el mercurio rojo no existe, pero miren la lógica. Dice ahí que no está en la tabla periódica, por lo tanto no existe, como si todo lo que contiene la tabla periódica de elementos fuera todo lo que existe. Como pasa con los ovnis, nunca le dirán a la gente que el mercurio rojo es mercurio enriquecido y es material de turbina de motores de naves espaciales. Hay referencias terrestres de mercurio rojo en las pruebas de Die Glocke, en la Alemania nazi. Pero regresando a las pirámides, aunque hay claras diferencias externas en las pirámides de la Federación o las Atlantes, debido a la clara influencia de las culturas locales o de los pueblos que las construyeron, todas funcionan bajo el mismo principio. Todas obedecen al mismo patrón matemático de base. La mayor diferencia está en la complejidad del funcionamiento y tecnología. Los reactores punto cero, base mercurio, se pueden hacer más pequeños y se puede obtener el mismo efecto que los de base agua, en un lugar más pequeño o con menos mercurio. Es decir, no dependen del entorno como los de base agua. Se pueden hacer más pequeños y con mucha eficiencia. En cambio, un reactor punto cero base agua como, por ejemplo, los de Giza, necesita caudales y ríos subterráneos y hasta un sistema de bomba de agua que corra por los pasillos. Acceso a la cámara de la reina, para crear un fuerte efecto de conexión a tierra. Por lo tanto, son más complicadas de fabricar que las de base mercurio. El problema principal de las pirámides con base mercurio es su agregada toxicidad. Aún hoy son un problema o foco tóxico hasta para el subsuelo, especialmente para el subsuelo y la permeabilidad del lugar y de los mantos acuíferos locales. Los de base tierra con agua son más limpias. En sí, me atrevería a decir que son claramente más avanzadas y eficientes. Dicen en la ciencia terrestre que una civilización avanzada cosecha energía de las estrellas. No, eso es interpretación limitada y humana. No es necesario cosechar una estrella porque un reactor punto cero provee toda la energía que necesites. No hay explicación a menos de que entren los extraterrestres dentro de la respuesta. ¿Conocen la escala de Kardashev? Al observar la clasificación de civilizaciones podrán ver que todo es basado en su poder de procesar y accesar energía. Primero de todo su planeta, luego de su Sol, después de la galaxia, claramente de mentalidad humana. Las civilizaciones como la de Taygeta caerían fuera de esa escala, porque no necesitan explotar ni cosechar la energía ni de su planeta, ni de su Sol, ni mucho menos de su galaxia. Ya trascendieron todo eso. Por estas cosas no aceptan la existencia de extraterrestres. Simplemente está fuera de toda comprensión oficial o científica. Mientras solo observen el mundo material, no comprenderán a las civilizaciones extraterrestres ni al cosmos, ni cómo funciona realmente el universo, porque todo lo reducen al 3D o al entendimiento 3D. Como dijo Nikola Tesla, cuando observen el mundo no material, avanzarán más en una década que en los últimos 100 años. Las pirámides en la superficie han sido desmanteladas. Se han llevado toda la tecnología y han dejado al público únicamente la estructura. Pero todavía quedan pirámides en funcionamiento con toda su tecnología y que nadie está utilizando. Por ejemplo, las que se encuentran sumergidas en el área del Triángulo de las Bermudas, donde se encontraban algunas ciudades atlantes y que son responsables de las anomalías magnéticas en esta zona. Pero también, por ejemplo, hay otra en Crimea, en una cámara subterránea en el sur de la isla.
Esta es de base agua y alimentaba una base de la Federación de esa zona, antigua base de Taijeta, y que es la razón hoy de la disputa entre Rusia y Occidente por el control de Crimea. Referente a los reactores .0 regresivos o anticuados que usan mercurio, los reactores modernos de civilizaciones avanzadas no usan mercurio, solo son cristales básicamente, pero los motores de toda nave espacial de la clase turbina contrarrotatoria, a fuerza, tienen que usar mercurio enriquecido, porque es necesario para que gire como fluido superconductor a alta temperatura, que al formar un torbellino, al ser girado a alta velocidad en direcciones opuestas y al ser inyectado con electricidad a muchos voltios y amperes, producirá plasma electromagnético. Entonces, los reactores de las civilizaciones como la taijetiana no usan mercurio, pero los motores a turbina contrarrotatoria de plasma jet sí usan mercurio enriquecido. Lo que hagamos hoy es lo que nos definirá mañana.